cielos es como un hombre en el campo que sembró buena semilla y al descanso, al dormir sus jornaleros, sigiloso el enemigo se acercó y sembró cizaña junto al trigo. Compartimos este 16º domingo del tiempo ordinario y también nosotros vamos a encontrar cómo Dios, siendo un ser omnipotente, es capaz, dice el libro de la sabiduría en el capítulo 12, nos explica cómo el Señor juzga con moderación y gobierna con indulgencia. Ese misterio para nosotros los hombres no es sencillo de explicar y Jesús nos lo va a representar con 3 parábolas. Primero nos va a hablar sobre la parábola del reino de los cielos, que se parece a una semilla buena, el trigo, que hay un enemigo que en su momento siembra cizaña. Cómo Jesús permite que crezcan juntos hasta el tiempo de la siega. Después nosotros escuchamos 2 parábolas que nos revelan el misterio, el estilo de Jesús, cómo Dios realmente sabe darnos tiempo y sabe actuar con hechos pequeños pero grandiosos. Y por eso nos presenta la parábola tanto de la levadura que se mezcla con la masa, y la otra parábola muy hermosa, que es la parábola del grano de mostaza. Esa realidad para nosotros ya nos pone frente a un Dios que es grandioso, que desborda lo que nosotros habíamos escuchado, y nosotros vemos cómo Dios ahora desborda un estilo que hasta este momento es totalmente nuevo por su mansedumbre y por su humildad. El Salmo 85 recoge la respuesta del hombre que se maravilla ante ese modo de actuar del Señor, y dice así: Señor, tú eres bueno y clemente, decimos con la antífona. Y San Pablo en la carta a los Romanos siempre nos va hablando del misterio del Espíritu Santo, como él dice así: el que escudriña los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu, y que su intercesión por los santos es según Dios. Ya esto nos pone frente a esa fuerza divina que nos lleva poco a poco a identificarnos con el Hijo de Dios. El vínculo, por tanto, nosotros vemos que está entre la primera lectura de la sabiduría y el pasaje del capítulo 13 de San Mateo. Nosotros vemos que la justicia de Dios siempre es como moderada. Es una justicia que nos sabe dar tiempo. Es un Dios paciente y que hasta el momento de nuestro encuentro definitivo con Él, Dios siempre nos da una oportunidad para que nosotros nos convirtamos. El Señor gobierna de este modo con indulgencia, sabe ser un Padre auténtico con todos nosotros. Y esto se explica en San Mateo con las parábolas de la buena semilla y la cizaña, el grano de mostaza y la levadura. Son 3 imágenes que bien comprendidas nos esclarecen más cómo es ese corazón del Señor. Dios en su justicia permite que a pesar del pecado haya lugar para nosotros que somos pecadores nos arrepintamos. Esa es la alabanza que nosotros repetimos con el estribillo del Salmo 85. La bondad y la clemencia de Dios. El Espíritu Santo, consciente que nosotros somos frágiles, somos criaturas, intercede por nosotros, dice San Pablo, con gemidos inefables. Esto es así porque el Espíritu sabe aquello que nos conviene y lo que realmente hay que pedir. Dios permite, ya cuando nos va explicando San Mateo, que el trigo crezca con la cizaña para dejar espacio a ese que el pecador sea capaz de pasar de sus sombras a la luz del que lo llama, que es precisamente el Señor. Ese es el misterio quizás porque a veces nosotros nos cuesta entender tanto que Dios, incluso aquellos personajes que nosotros vemos como que hacen mucho daño,
Dios siempre nos, ante todo, les da mucho tiempo para que sean capaces de volver al Señor. Por eso es impactante cuando nosotros recordamos en la Cuaresma esa frase que dice así: Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Cuando nosotros nos detenemos en los versículos 23 y 24, dice así el Señor: el reino de los cielos, esa va a ser la frase que introduce la imagen literaria, se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras la gente dormía, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Ya esa parte nos damos cuenta que el mal no es en absoluto una obra del Señor. El mal es fruto del padre de la mentira. Y es así exactamente el misterio, cómo el mal se introduce en la historia y es una lucha que va a durar hasta el final de los tiempos. Esa misma pedagogía del Señor ya nos indica que esa permisión es para bien de sus elegidos. Cuando nosotros nos fijamos en la parte bíblica original, en el texto griego, es importante que nosotros conozcamos el texto. Dice, el reino de los cielos es semejante, dice así en griego: anthropo esperanti kalon sperma ento agro autu. Dice, a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Dice luego, endeto katheudein tus anthropus elsen autu, o extros kai epespeiren didanai ana mesontu situ kai apelsen. Pero mientras la gente dormía, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Ya esa parte, nosotros estamos frente a un ser que es siempre defensor nuestro, que nos busca, nos ama, y hay otro ser que es el que constantemente está luchando para que nosotros seamos sus aliados, caigamos en las redes del pecado. Cuando nosotros reflexionamos en este tema, ¿qué dice la Iglesia al respecto? Dice la Iglesia, abrazando en su seno a los pecadores, es a la vez santa y siempre necesitada de purificación. Nosotros a veces escuchamos esa parte humana en que a veces dice, ¿por qué entonces la Iglesia, cómo va a ser santa si tenemos estos signos de pecado? Nosotros lo sabemos interiormente. Cada corazón, más que hablar hacia afuera, debemos aprender a vernos nosotros mismos. Nosotros viendo nuestro corazón, vemos en nuestro corazón trigo y cizaña. Por eso decimos, hay santidad, pero también hay cierto germen que necesita purificarse. Y busca sin cesar la conversión y la renovación. Este es el misterio. Cuando nosotros somos conscientes de esa realidad, de esa dualidad interior, nosotros sabemos que necesitamos siempre convertirnos y siempre buscar y pedir la gracia de renovarnos. La Iglesia, incluso sus ministros, nosotros los ordenados, dice la Iglesia, deben reconocerse pecadores, todos. Es un gran error cuando nosotros creemos que ya llegamos. En eso somos distintos a la teología no católica. Nosotros sabemos que siempre vamos en camino. La cizaña del pecado todavía se encuentra mezclada con la buena semilla del Evangelio hasta el fin de los tiempos. Ya entender esa parte, que ese es el misterio del Señor, esa es la permisión, que es una pedagogía que respeta la libertad y también reconoce los méritos del que sabe luchar. Eso ya nos pone frente a esta grandiosa imagen del mal y del bien. La Iglesia entonces congrega a pecadores alcanzados ya por la salvación de Cristo, pero aún en vía de santificación. Somos pecadores necesitados de purificación. Esto es grandioso. La Iglesia Santa, aunque abarca en su seno pecadores, porque ella no goza de otra vida que la vida de la gracia, eso es impresionante, que uno lo reconozca y lo confiese. ¿Dónde está la santidad? En la gracia. Lo que a nosotros nos hace santos es el acceso a la gracia a través de los sacramentos.
decimos sacramentos. Esos 7 sacramentos son 7 fuentes de gracia que santifica al que lo recibe. Sus miembros ciertamente se alimentan de esta vida, se santifican. Si se apartan de ella, contraen pecados y manchas del alma que impiden a veces que esa santidad se refleje. Este es quizás el contraste de la libertad y la fragilidad tantas veces marcada en la vida del hombre. Por lo que se aflige y hace penitencia por aquellos pecados, teniendo poder de librar de ellos a sus hijos por la sangre de Cristo y por el don del Espíritu. Esta es la fuerza divina en que está presente en la Iglesia como misterio de salvación para todos los hombres. Ya esto, cuando explica la parábola del trigo y la cizaña, es hermoso darnos cuenta de ese contraste. Decíamos, hay trigo y hay cizaña, hay santidad y hay una experiencia de pecado que nosotros, Dios la permite para nuestra propia humildad y para que también nosotros seamos capaces de adquirir mérito frente a Él. Luego nosotros tomamos otra imagen que es siempre del crecimiento. Tanto el grano de mostaza como la levadura para nosotros indican cómo misteriosamente Dios con realidades pequeñas realmente manifiesta su omnipotencia. Ya cuando uno comprende esa parte es muy hermosa porque en la Iglesia Católica es ese misterio. Siempre decía el Papa Benedicto, somos granos de mostaza. Siempre es así. Lo que Dios suscita siempre nace como un grano de mostaza. El estilo de Jesús es así, inconfundible, que suele realizar las cosas más grandes de modo pobre y humilde. Este es el estilo que no podemos olvidar. Un Mesías que se baja, se hace manso y humilde de corazón y nos enseña que su estilo de actuar, dice así, es siempre en modo pobre y humilde, para que nosotros no busquemos el impacto quizás de los políticos, de las redes, que muchas veces buscan el bombo y el platillo. En los evangelios se encuentran gestos humildes y discretos, pero que contienen una gran fuerza de renovación. Esto es lo grandioso de Dios. Es la lógica del reino de Dios, donde la pequeña semilla se transforma en un gran árbol. Y lo que dice eso, la levadura fermenta el pan y el pan crece. Cuando nosotros vemos esto, los inicios de la iglesia en Galilea, por ejemplo, vemos que carecen de las grandes manifestaciones del Sinaí. Esto es así. Es el contraste. Dios elige a los pobres, por eso en su momento ha dado gracias en un himno, porque revela las cosas grandes a los sencillos. Y esos inicios reflejan la mansedumbre y la compasión del corazón de Cristo. Y misteriosamente anuncian otra lucha, otra convulsión, dice la iglesia, que suscitan las potencias del mal. Si uno se pone atentamente a leer la historia, nos vamos a dar cuenta de que como Dios derriba del trono a los poderosos, precisamente con este estilo de Él, que es pobre y humilde. No es una estrategia, no. Es Dios mismo como realmente es Él. Ese contraste entre el Dios en el que creemos y confesamos y diríamos como las aspiraciones de la carne sin Dios o incluso de la mentira. Para nosotros esta reflexión es bonita porque nos pone frente a ese misterio tan grande de Dios que sabe gobernar con indulgencia y paciencia. Ese es Dios. Y al final el que lleva la historia realmente es Dios. Los hombres al final es lo que no logramos comprender. Si nosotros aprendemos de su voluntad, realmente vamos a darnos cuenta que la roca para construir realmente, diríamos, esos frutos que duran hasta la eternidad, tienen que estar vinculados a este Dios que es pobre y humilde de corazón. Feliz 16º domingo del tiempo ordinario. Trigo y cizaña fueron sembradas, el mundo es campo que se sembró. Llegado el tiempo será arrancada la espiga falsa por su color.